Ya seguimos ahora con Acortando Distancias. Ahora es momento de recibir a nuestros amigos Leonardo Cosi y Paola Rizuleo, autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial. Ellos nos van a traer otra historia. Hola, ¿cómo están? Hola, Leo. Hola, Paola. Qué lindo verlos ahí. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Bueno, hoy nos traen otra historia de estos caminos de santidad matrimonial. A ver si nos cuentan con qué nos vamos a encontrar. Vamos a estar por Francia, en realidad una época muy parecida a la semana pasada, donde estuvimos en México con una gran beata, una esposa, y ahora vamos a hablar de un esposo Ajá. beato, casi en la misma época. Bueno, Caro, ¿querés que comencemos? Pero Porque cómo así lo no. hacemos con esta frase que dijo Federico Ozanam, y es así: el matrimonio no solo establece un hogar, sino que define el camino y determina el curso de la vida. La familia es la escuela del sacrificio. Aquí el hombre aprende a privarse, a dominarse, a consagrarse, a vivir para los demás. Eso dijo Federico en una oportunidad en su vida. Bueno, ya vamos a ver. Federico había nacido en Milán en el 1813, de raíces y de vida francesa. Él nos cuenta sobre su origen y dice: Dios me ha concedido la gracia de nacer en la fe. Siendo niño me puso en las rodillas de un padre cristiano y de una santa madre. Este es, Dios mío, el primero de vuestros regalos, haberme dado tales padres y más todavía el haberles dado el don secreto de educar bien a sus hijos. Sí, y siendo estudiante, Federico estuvo en casa del renombrado físico católico Ampère, entre paréntesis el mismo que dio nombre al amperaje que conocemos en electricidad. Ajá. Bueno, estuvo con él viviendo 2 años y él lo introduce a distintos grupos de universitarios cristianos, con los cuales se empieza a llevar muy bien Federico. Y Ampère comenta sobre él en un momento, dice: Federico preparaba sus clases como un benedictino, ¿no? Con la profundidad y la intelectualidad de un benedictino, y las pronunciaba como un orador, ¿no? Cuando Federico empieza a ser asistente de cátedra y prepararse para ser profesor. Eran tiempos complejos, de revolución en la sociedad, en la iglesia. Había pasado poco tiempo después de la Revolución Francesa y estaban entrando en épocas napoleónicas. Y la situación en el ambiente universitariamente no parece muy distinto a lo que uno escucharía en la realidad universitaria actual, si se fijan en este relato que hace un biógrafo. Dice: en la Universidad de la Sorbona el ambiente anticatólico era ya algo naturalizado. La mayoría de los profesores despreciaban el cristianismo. Entre los alumnos, unos aplaudían con fervor y otros callaban, dominados por miedo al ridículo. Sí, y bueno, Ozanam y algunos amigos comenzaron a hacer preguntas y a esbozar protestas, ¿no? En la universidad. Profesores acostumbrados a esta sumisa docilidad de la mayoría, bueno, se vieron obligados a leer públicamente esas objeciones. Él escribe a un amigo: lo más útil de esto es no solo demostrar a la juventud que se puede ser católico y tener sentido común, sino que se puede amar la religión, la libertad y sacar a los estudiantes de esta indiferencia religiosa. Durante un debate, sus adversarios desafían a Federico a demostrar que estaba haciendo la iglesia por todos los pobres de París en esa época. Bueno, y este hecho termina siendo como un punto de inflexión realmente en su vida, porque en este debate donde él defendía la fe, también esto lo lleva a que se pregunten: ¿estaré siendo muy teórico? No estamos haciendo tanto realmente por los necesitados de esta ciudad. Como siglos antes, varios grandes santos habían en París fundado grandes obras, Francisco de Sales, San Vicente de Paul, etcétera. Allá a principios del siglo XIX estaba muy quedado esto entre los laicos. Así que él escribe por esa época que efectivamente a esta sociedad le falta algo, un mensaje de amor cristiano, sobre todo una presencia cristiana.
Y al contrario de lavarse las manos con la situación o de verse totalmente sobrellevado, diciendo, mira, esto es demasiado para encararlo, él dice, me regocijo de haber nacido en una época donde tal vez pueda hacer mucho bien. Y su respuesta iba a ser fundar en 1833, con solo 20 años, y junto a algunos amigos, la gran obra llamada Conferencias de la Caridad. Y ante sus compañeros, él declara, es más cómodo soñar que actuar. Las lágrimas nos cuestan menos que el sudor, ¿no? Como si no se hagan los compasivos, sino manos a la obra. Claro. Sí, Federico visitará personalmente a familias de su distrito de París. Consigue llevarles la asistencia que necesitan, ¿no? Cada uno ve lo que necesitan, le va llevando. Y él lo explica así, ¿qué podíamos hacer para ser católicos de veras? Sino consagrarnos a aquellos que más agrada a Dios. Socorrer pues a nuestro prójimo como lo hacía Jesucristo, ¿no? Como que esto era lo que realmente más le agradaba a Dios, cuando socorrían y pensaban y hacían por el prójimo. Unánimes en este pensamiento, entonces se juntaron 8, y realmente para que Dios bendijera ese apostolado solo faltaba una cosa, obras de caridad. La bendición de los pobres es la bendición de Dios. Así hablaba y escribía Federico. Y su filosofía de la caridad tenía fundamentos muy claros. Escribía también, la asistencia honra cuando se unen el pan que alimenta, la visita que consuela, el consejo que ilumina, el apretón de manos que reaviva el orgullo alicaído. Cuando se trata a los pobres con respeto, pues soportan lo que nosotros no podríamos soportar, ya que están entre nosotros como enviados de Dios, para que podamos probar nuestra justicia y nuestra caridad y podamos salvarnos por nuestras obras. ¿No? Qué lindo concepto, ¿no? Verlos como enviados de Dios para facilitarnos nuestra salvación. Y esta obra por la cual los vecinos de la ciudad recibían caridad y ellos también cuidaban a víctimas de cólera, se convierte gradualmente en la llamada Sociedad de San Vicente de Paul, bajo la coordinación de las hermanas vicentinas, con las cuales Federico hace como un acuerdo para que empiecen a ocuparse de tantas necesidades que surgían. Y bueno, gradualmente vamos a ir comentando de cómo crece esto, pero realmente es impresionante lo que esta Sociedad San Vicente de Paul llega a significar. Casi es la gran obra laica por toda Europa, y toda la aristocracia europea empieza a abrazar esta obra y a extenderla por sus propias ciudades. Sí, no puedo dejar de repetir esto. La asistencia honra cuando se une el pan que alimenta, la visita que consuela y el consejo que ilumina, el apretón de manos que reaviva el orgullo alicaído. No, como que, nada, un poco para replantearnos, porque a veces uno hace, ¿no? Lleva o le da a alguien, pero qué bueno este concepto de que todo, ¿no? O sea, busco lo que le voy a dar, lo visito, le doy el apretón de manos, se lo doy, ¿no? Esto, la verdad que me parece... Pero como acá hablamos de matrimonios santos, por supuesto, ahora entra en escena otra persona. Siendo catedrático de la Academia de León, Federico va a conocer a Amelia, la hija del rector. Hacía poco que había muerto su padre y él llevaba largos años en discernimiento vocacional. Entonces escribe un amigo con felicidad, la cuestión de la vocación se resuelve. Ya la providencia parece quererme dar un ángel custodio para consolar mi soledad. Bueno, Amelia había nacido en 1820 en Marsella y tuvo una infancia feliz, con educación religiosa e instrucción dentro de la familia, como era costumbre en esa época. En su familia se hacía de forma natural la acogida de refugiados, la ayuda a las familias pobres y la visita a los enfermos. De adolescente ella se dedicará a ser la cuidadora y compañera de juego de su hermano, a partir de que una tuberculosis ósea lo paralizará progresivamente. Así que los futuros esposos van a tener que aprender a conocerse bastante a distancia, ya que Amelia vivía en Lyon y Federico en París.
y a través de numerosos y frecuentes intercambios de cartas durante toda la época de noviazgo van compartiendo y conociéndose. Ella es una mujer muy vivaz, sonriente y agradable, con muy buen sentido del humor. Y además es muy cultivada, instruida y aparentemente una excelente pianista. Y Federico va reflexionando sobre el gran compromiso que él va a encarar eligiendo una compañera de por vida. No se lo tomaba como algo más. De hecho, también entre paréntesis, para la época era común entre los científicos que ellos se volvieran tan absortos en lo que estudiaban, en lo que escribían, en lo que hacían, que terminaban no casándose, no formando pareja. Ajá. Fue el caso de, el católico Pascal, el cristiano Kierkegaard y muchos más por esa época, se quedaban solteros. Así que Federico había estado en ese discernimiento, finalmente se da cuenta de que esta es su vocación y escribe: es el momento en que el hombre dispone de su corazón y también aquel en que decide su destino, porque todo su porvenir depende de la elección de la persona que de ahora en adelante será la inspiración y quizás la compañera de sus labores, donde vendrá a buscar consejo en los momentos difíciles y contención en los malos días. El matrimonio no solo establece un hogar, sino que define el camino y determina el curso de vida, ¿no? Camino de santidad matrimonial, como se llama nuestro ciclo. La familia es la escuela del sacrificio. Aquí el hombre aprende a privarse, a frenarse, a consagrarse, a vivir para los demás, ¿no? Qué linda frase sobre el matrimonio en sí. Y de hecho, alguien que admiraba mucho a Ozanam y todo lo que escribía era justamente Enrique Yo, con quien comenzamos este ciclo. Ajá. Y él incluyó varios textos, entiendo que hasta en su casamiento tomó textos de Enrique y además de Federico, e incluso en muchos de sus escritos ha tomado cosas de Federico. Qué interesante, no tenía ese dato, Paola y Leo. Y la verdad que lo que dice sobre el tema de el don de criar hijos hace que uno empiece a ver de otra forma, ¿no? El tema de la crianza de los hijos, ¿no? Y todo eso lo que él establece, ¿no? Que el hombre aprende a privarse, a frenarse, a consagrarse, a vivir para los demás. La importancia de esa educación, ¿no? Claro, yo te voy a decir que uno lee esta frase así, nosotros la leemos en la rápida y a veces hasta en la familia lo vivimos, pero no lo hacemos conscientes, ¿no? Uh-huh. Que a veces el ser un poquito más consciente hace poder ver positivamente un montón de cosas, ¿no? Porque el hecho de no puedo esto en este momento o en el otro, a mí me ayuda a forjar mi carácter, mi temperamento, ¿no? A justamente ofrecerlo y a ser santa, frenarse, decir, bueno, no lo hago yo, hacelo vos, o bueno, estar el uno para el otro, con el otro, ¿no? Y ayudando lo que necesita cada uno. Esto cuando uno lo tiene así como más consciente, ¿cómo hasta puede agradecerlo? Y cuando no lo tiene consciente y le viene en la vida, ¿cómo hasta puede querer, Dios mío, ¿por qué me pasa todo esto? ¿No? Verlo de distintos puntos de vista. Por eso él era tan consciente que, bueno, de hecho lo escribió, creo que a nosotros nos ilumina para ir viendo lo que a cada uno nos va pasando en nuestras familias, ¿no? Claro, en lo mínimo, ¿no? Sí, te escucho, Leo. Sí, resignar cosas, gustos, sacrificarse por amor, digamos, es absolutamente formativo. Y muchas veces el mundo lo toma al revés, ¿no? No, busca tu propio bien, tu propio beneficio, ocupate de vos, quién sos vos. Y la verdad que esto es una escuela de amor, ¿no? De resignándose y buscando la felicidad del otro, es como el matrimonio y la familia realmente crece y se forma. En los pequeños detalles de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Quien levanta la mesa, el que lava los platos, el que cada vez uno, es mínimo, pero si nos ponemos a pensar estamos formando su carácter y su voluntad también, ¿no? Tal cual, por ahí se empieza, exactamente. Exacto. Seguimos con este relato, ¿no? Parece que se enamoró el hombre. Bueno, seguimos entonces. Sí.
Bueno, mientras tanto, Federico se doctora en Derecho y luego en Literatura. En 1840, a los 27 años, pasaría a ser el profesor más joven de la prestigiosa Universidad de Sorbona. Y al año siguiente, los Ozanam celebran su boda en Lyon. Amelia cuenta casi con 21 años. Él escribirá luego, embelesado con su vida conyugal: no cuento los días ni las horas. El tiempo no existe para mí. La felicidad en el presente es eternidad. Entiendo lo que el cielo significa. ¡Wow! ¡Wow, Fuerte, fuerte. Enamorado el hombre, Total. Enamorado, muy enamorado los dos, y así es que a los 5 años de ese momento, en 1845, van a ser su hija María, que resultaría ser su única hija. Y Federico iba a quedar maravillado con esta nueva etapa de su vida, que es la paternidad. Y entonces él la define, con el gran escritor que era, como una especie de realeza, una especie de sacerdocio, y la vive como un regalo muy especial del Señor. Cuenta que al mismo tiempo que comenzamos la educación de nuestra hija, la nuestra comienza de nuevo. El cielo nos envía esta criatura para enseñarnos muchas cosas y hacernos mejores. No puedo pensar en esta almita inmortal por la que tendré que rendir cuentas sin sentirme más compenetrado en mis deberes. ¿Cómo podría darle lecciones a ella si yo no las practico? Dios no podría elegir una manera más amable de instruirme, corregirme y de mantenerme en camino al cielo. Sí, mientras tanto Federico se va convirtiendo en un sólido historiador, escritor y periodista con unos valores cristianos, ¿no? Además del francés y el italiano, también manejaba el alemán, el inglés y el español. Y en sus investigaciones también emplea el griego, el latín y algo del hebreo. Impresionante. Sí. Impresionante con la profundidad, ¿no? Que él hacía todo, de su matrimonio, su hija, sus estudios. Eso es lo que también me llama la atención. Sí. Escribe para varios medios y en 1848 funda con otro el periódico La Nueva Era, del que él será el redactor. Y con su profundo estudio sobre la democracia y el cristianismo, Federico será también uno de los precursores de la doctrina social de la Iglesia y de la democracia cristiana. Él cree firmemente que hay que aprender a defender las convicciones sin odiar a tus adversarios y a amar a los que piensen diferente. Hagamos una remera con esa frase, por favor. Tal cual. Iba a decir, así piensan todos los políticos en todos lados, ¿no? No solo los políticos, Leo, creo que... No solo los políticos, yo dije lo mismo. Claro, va para todos. Bueno, es que a Federico le preocupa especialmente la gran disparidad económica que ve entre todos los estratos sociales, ¿no? Algo que continúa hasta hoy en día, así como la creciente indiferencia de los católicos para involucrarse en política. Y escribía: la cuestión que hoy agita al mundo es la lucha de los que no tienen nada y de los que tienen demasiado, el choque violento entre la opulencia y la pobreza. El deber para nosotros los cristianos es interponernos entre esos enemigos irreconciliables, para que la igualdad opere en lo posible entre los hombres. Así es. A este hombre lo tenemos que traer a nuestro tiempo. Chacuar. La verdad que sí, impresionante. El mundo ha sido mundo siempre. Sí. Bueno, y en la primavera de 1852, enfermo de pleuresía, tiene que dejar definitivamente sus cursos. Amelia se transforma ahí en su cuidadora y enfermera. Y bueno, ella, abrumada por malos pensamientos, lo acompaña... presentimientos, y lo acompaña a misa en las Carmelitas, y cuenta que allí, en la pared de una capilla, lee la inscripción: aquí descansa Antoine Frédéric Ozanam. Pronto, con esperanzas de lograr una curación, ellos dejan París en una larga peregrinación que empieza en los Pirineos, recorre varias zonas de Italia, pero al fin caen en la cuenta
que deberán prepararse juntos y en oración para su próxima separación. Separación física en este mundo, ¿no? Uh-huh. Así es que regresan hacia su tierra, desembarcan en Marsella, pero se dan cuenta que ahí ya él estaba moribundo, no iba a poder ir más lejos. Así que finalmente el 8 de septiembre, con solo 40 años, él fallece ahí. Y Amelia, a pesar de la prohibición que regía en esos tiempos para inhumar a alguien en una iglesia, logra que en pocos días se le cabe una tumba en la cripta de las Carmelitas, aquella donde ella había tenido aquella visión que veía como una señal de Dios. Y bueno, así es que ella queda muy precozmente viuda a sus 33 años para ocuparse sola de María, que solo tenía 8 añitos. Pero ella no se iba a volver a casar y durante los años siguientes iba a continuar muy activa con todas las obras de beneficencia que había compartido con su esposo, visitando familias de necesitados, reuniendo fondos para asistencia e incluso participando en algunas obras nuevas, como la obra de los barrios, ayudando a chicos pobres con ropa y formación, y a la llamada obra del Buen Pastor, que ayudaba a jóvenes y madres solteras para salir de la prostitución. Sí, así es. Y bueno, a partir de 1853 ella trabajará sin descanso para preservar y para dar a conocer también la memoria de su marido. Además de todo esto que comentaba Leo, ella dice, bueno, hay que dar a conocer la vida de mi marido, ¿no? Enfocada en la publicación de sus obras completas. Dice, empiezo hoy mismo a reunir los materiales necesarios y todo lo que pueda servir a escribir la vida entera de mi amado marido. Decida lo que decida Dios, yo habré hecho lo que está en mis manos a fin de asegurar una memoria, que así lo espero, debe permanecer beneficiosa y hacerse fecunda como lo fue su vida. Bueno, luego de 74 años de una entrega muy fructífera, Amelia también fallece, dejando en todos los que la conocieron el recuerdo de una bondad atractiva que conquistó corazones. Uno de sus últimos deseos, ella había rezado: déjame reunirme pronto con mi amado y déjanos, Señor, contemplarte y adorarte juntos por toda la eternidad. Qué lindo mensaje para como últimos deseos. Y bueno, entonces ya hablando un poco del legado que dejó Federico con sus numerosas y ambiciosas iniciativas, él realmente llegó a ejercer una enorme influencia sobre la caridad laica en toda Europa desde los 2 últimos siglos. Él ha sido llamado el más lúcido de los laicos del siglo XIX. Y su obra, La Sociedad San Vicente de Paul, fue aprobada por el Vaticano muy poco tiempo después, en 1845, y hoy cuenta con 750.000 laicos en 30 países. Fue un medio realmente eficaz de santificación para decenas y centenas de laicos casados que la trajeron y la promovieron a esta obra en su ciudad, dedicando un tremendo esfuerzo para ayudar a los desfavorecidos. De hecho, nosotros hemos leído, digamos, en todas estas investigaciones, las biografías, a cada rato encontrás que esto, que el otro, eran miembros que concurrían a Sociedad San Vicente de Paul, que se hicieron colaboradores. Claro. Todos los que se te ocurra de toda Europa, incluso algunos de América, eran participantes de las conferencias, se llamó al principio, después Sociedad San Vicente de Paul. Y un gran amigo suyo, el padre Lacordaire, fue uno de sus primeros biógrafos, y entonces decía sobre Federico: su vida fue la de un santo. Sin embargo, hubo una pequeña trampa que no supo evitar, la del matrimonio, ¿no? Con este concepto antiguo de que o eras religioso si querías ser santo, y si no, bueno, te casabas. Claro. Eras flojito y te casabas. Pero estos escritos llegan al Papa Pío IX, y entonces exclama: no sabía que existieran 6 sacramentos y una trampa. Muy bien ahí por el Papa Pío IX, ¿eh? Diciendo, no digas pavadas. Ay, Dios. Bueno, Federico fue un testigo
del amor de Dios en su vida familiar, profesional y social, ¿no? Dotado de una especial sensibilidad y dejó una profunda huella en todos los que lo conocieron. Luego de que los teólogos aprobaron sus escritos espirituales, en 1949 se abriera su causa de beatificación. Juan Pablo II lo declara beato en 1997. Se ha escrito que Federico Sanam encuentra respuesta a los 4 grandes exigencias que han caracterizado desde siempre la búsqueda del hombre. Respuesta a la cultural, la social, la espiritual y la afectiva. Sí, es realmente un hombre completísimo, ¿no? Sí. Sumamente culto, escritor, profesor, desenvuelto socialmente. Marido, padre, Claro. y la profundidad, ¿no? Yo vuelvo con lo que hacía todo, porque se lo veía como completamente en todo, cuando se estaba casando, en cuando estaba teniendo la hija, en todo lo que investigaba, en todo lo que hacía, en la ayuda a los pobres, ¿no? O sea, realmente. Y no queriéndose quedar en lo intelectual, ¿no? Él podría haber escrito grandes cosas que sirvieran a muchísimos, grandes tratados teologales. Sin embargo, él quería llevar manos a la acción y llevó a sus amigos, llevó a toda Francia y después a toda Europa a volcarse por los necesitados. Claro. Fue como el gran canal con el cual la gente pudiente, la aristocracia de toda Europa pudo ayudar a los necesitados en tiempos de grandes hambrunas, epidemias, guerras que en el siglo XIX y XX asolaron Europa. La verdad que la lucidez en sus frases me asombra y justamente, ¿no?, me llamó mucho la atención eso que fue nombrado el más lúcido de los laicos del siglo XIX. Sí, tal cual. Se nota la lucidez en sus frases, ¿no? Sí. Impresionante. Y siempre me impresionó lo poco conocido que es en realidad, ¿no? No se le escucha nombrar y es un beato, esposo. Sí, bueno, ser mucho más yo desconocía, claro, desconocía que era, digamos, quien comenzó con esto de los vicentinos, ¿no? De la obra de San Vicente de Paul, ¿no? Sí, en realidad, bueno, los vicentinos vienen de antes, claro, pero él, bueno, como todos los grandes fundadores, toma el nombre de San Vicente de Paul, porque justamente, como comentábamos, él retomaba de la obra, digamos, claro. Un par de siglos antes habían encarado varios de los grandes santos, como fue San Vicente de Paul, entonces, bueno, toma su nombre para la obra que estaban encarando ellos. Pero bueno, es esta obra San Vicente de Paul que se derrama por toda Europa. Sí, y también el detalle de la esposa, ¿no? Que, bueno, lo perdió de muy joven y ella quiso que sus escritos se conocieran y dijo, yo voy a hacer lo que tenga en mis manos, pero Dios sabrá, ¿no? Sí, tal cual. Y que nunca dejó aparte el trabajo que él también había comenzado con estas obras, ¿no? O sea, hacía este trabajo y además recopilaba los escritos y bueno, lo dio todo hasta el final. A mí también me impacta cuando dice, la cuidó como una enfermera, o sea, como que también en eso, ¿no? O sea, ellos hacían para todos, pero nunca se descuidaban en el uno al otro, ¿no? O sea, tanto ella como lo cuidó él en la enfermedad, él cuando todo el principio del casamiento, o sea, ella después cuando todos sus escritos hay que darlo a conocer, siempre como en estar, no sé, al cuidado detallista del otro, ¿no? También. Se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Capaz que tengamos que sacar un poquito esto del medio, El teléfono del medio tenemos que sacar y manos a la obra. Tal cual. Exactamente, embarrarse las manos, sí. Agarrar un poco de olor a oveja, como dice Francisco. Sí, hay mucho para hacer en todas partes y si uno dice quiero ayudar, seguro encuentra, hasta te diría que en la puerta de al lado de tu casa, así que cada uno en el don que Dios le dio, ¿no? Pues no es que todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí todos tenemos que poner manos a la obra, me parece.
Sí, es otro punto importante, ¿no? Porque muchos que querían ser misioneros pedían ser enviados a misionar al Asia, al África, a América, y él lo encontró en su barrio, ¿no? Él vio que en los barrios de París realmente había una tremenda necesidad y ahí tenía que poner manos a la obra, al lado de él. En nuestros barrios capaz que tengamos que buscar, ¿eh? En nuestra parroquia seguramente que también allí tenemos cuestiones por trabajar. Leo y Paola, ha sido, voy a decirlo bien en cordobés, un gustazo. Ha sido un gusto muy grande conocerlos, caminar estos caminos de santidad matrimonial, estas historias que inspiran. Así que muchísimas gracias. Felices vacaciones, que se tomen sus vacaciones, su descanso, y seguramente nos estaremos encontrando en algún que otro momento. Así que muchísimas gracias. Sí, nosotros queremos agradecerles a ustedes también por el espacio. La verdad que nos encantó acompañar en todo este tiempo, contando las historias, pero también viviendo esta experiencia, ¿no? Muy linda que es la radio. Y bueno, con vos, con Vero, con... Todo el trabajo de los operadores, sí, valiosísimos, siempre ponen la canción justa, con las imágenes. Nos reciben y si estamos bien, si estamos bueno. La verdad que un placer. Sí. Un camino hermoso, desde agosto hasta acá, haber podido contar, estas fueron 35 historias finalmente, sí, un montón. Quedan unas poquitas quizás para retomar en un par de meses, pero bueno, felices y agradecidos. Decimos que fue el gran regalo que recibimos durante el año pasado. 2024. Así que muchas gracias a todos. ¿Y se vendrá otro libro de Caminos de Santidad, a lo mejor? Sí, a lo mejor. Quedan historias. Hay algunas cosas que dan vueltas en preparativos, pero bueno, va a llevar su tiempito todavía. Y bueno, paciencia. Vamos a hacer como hizo Amelia y lo ponemos todo en las manos de Dios. Exactamente. Gracias. Un abrazo grande, bueno. Un beso. Otro para vos, para todos, Caro. Gracias. Un gran saludo para todos. Gracias, Leo. Estuvimos allí con Leo Cosi y Paola Risuleo. Ellos son autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial. Estas historias de matrimonios que inspiran, con la historia hoy del beato Federico Ozanam y Amelia Sulacroix. Estuvimos escuchando este hermoso relato.